tienes? Deuteronomio 25, del 17 al 19. Dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por ser bueno. Te damos gracias por tu misericordia, Padre, y también te damos gracias porque tú nos sustentas con tu palabra. Señor, pues gracias, Dios, porque podemos otra vez recurrir a ti, Señor, y a tu palabra. Es extraordinaria, Dios. No podemos imaginarnos ahora nuestra vida sin tu palabra. A ti sea la gloria, Señor, y pues aquí estamos, Padre. Habla a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mira, el pueblo de Israel tenía, entre otras muchas cosas que hacer, tenía que vencer y borrar la memoria, ya lo estamos viendo en este caso, la memoria del pueblo de Amalec. O sea, iba a tratar de destruir o iba a destruir todo lo que tenía que ver con Amalec. Ese es el mandamiento. Y es por eso que, pues bueno, hay ciertas cosas del Antiguo Testamento y específicamente de la ley que no aplican, o sea, a nosotros directamente, así como que bueno, y nosotros no hay ninguna Amalec a nuestro alrededor, no tenemos ninguna historia que tener que ver con Amalec. Ese es un mandamiento. Y entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Eso es lo que tratamos de descubrir. ¿Cuál es el principio bíblico que hay detrás de este mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel de destruir y borrar todo rastro y toda memoria de Amalec? Y ahorita vamos a ver quién era Amalec y todo ese asunto. Entonces, Israel se convertiría en una especie de juez que haría valer la justicia de Dios. Hemos estado platicando mucho de esto, de la justicia de Dios. Y esto sería una tarea difícil, porque el problema no es ejecutar la justicia. O sea, eso está muy padre, ¿no? Ve y ejecuta, ve y ajustícialo. Eso está padre. O sea, cualquiera puede ir a hacerlo. O sea, ve y ajustíciate a fulano de tal. Ve y ajustíciate a sultano de tal. No es solamente ejecutar la justicia, sino es vivir en la justicia para dar ejemplo de la justicia. Entonces, ese es allí el asunto donde mucha gente pues no quiere o no entiende. El pueblo de Israel tenía mucho trabajo que hacer, sí. Cosas que cambiar, sí. Otras a considerar, sí. Y otras tantas que evitar también. El pueblo de Israel tenía mucha chamba que hacer. Cuando iba a entrar a la tierra prometida, le decía a Dios: no harás como las demás naciones, harás esto, considerarás aquello, ten cuidado con esto, ten cuidado con ello. Tenía muchas cosas que hacer en su cabeza y cuando iban a entrar a esa tierra prometida. Entonces, cada persona, cada nación o cada grupo, dentro de las cosas que tiene que hacer, decide su propia vida. Y en este caso, Amalec, que es el que vamos a estar platicando, el personaje que vamos a estar platicando el día de hoy, Amalec decidió, él por sí mismo decidió convertirse, fíjate bien, lo subrayo, Amalec por decisión propia decidió convertirse en enemigo de Dios, directamente. Él lo hizo de esa manera, pero él no sabía las consecuencias de lo que él estaba haciendo, no sabía las consecuencias de sus decisiones. Usualmente las personas somos así. Decidimos, hacemos, planeamos, decimos y no nos damos cuenta de lo que vendrá después. No nos damos cuenta de las consecuencias, no lo evaluamos, no lo consideramos, o si llegáramos a saber, en algún momento lo hemos llegado a despreciar. Oye, mira, es que si tú haces esto te va a ir de esta manera. No pasa nada. Que al cabo Dios me perdona. O por ejemplo, vamos a ir por ejemplo al libro de Deuteronomio, pero más adelante cuando Dios dice: he aquí yo pongo delante de ti las bendiciones y las maldiciones, el pueblo de Israel pues las menospreció, dijo: no, esto no va a pasar conmigo, no, esto yo creo que está bien lejos, yo creo que nada más los hace para asustarnos. O por ejemplo cuando te dicen los doctores, o cuando están las cajitas, por ejemplo, de fumar o están las bebidas alcohólicas, el exceso de este producto, o el fumar o el beber te hace daño a tu salud, y las personas siguen diciendo: no pasa nada. Entonces, cada uno de nosotros consideramos, evaluamos, o en algún momento ya hemos llegado a menospreciar inclusive las advertencias de Dios.
inclusive lo que Dios nos dice que tenemos que hacer o dejar de hacer. Muchos podemos evadir nuestra responsabilidad en la ignorancia, decir así como que es que yo no sabía, es que pues a mí nadie me dijo, es que a mí nadie me avisó de lo que iba a pasar. Podemos decir que somos ignorantes, o podemos decir que bueno, a mí nadie me comunicó este asunto, ¿no? Pero en lo que corresponde a Dios y su justicia, la palabra siempre ha sido clara y la advertencia siempre ha estado presente. ¿Cuál es esa advertencia? Bueno, que la decisión es nuestra. La advertencia siempre ha estado allí y la decisión es mía, la decisión es tuya. ¿Qué es lo que queremos creer? ¿Qué es lo que queremos en nuestras vidas? ¿Qué es lo que buscamos al final de cuentas en toda esta historia de nuestras vidas, en todo lo que está aconteciendo alrededor de nosotros? ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿A dónde pretendemos llegar? ¿Okay? Con nuestras decisiones, ¿a dónde queremos llegar? ¿Es Dios el que tiene el señorío sobre mis decisiones? Veíamos la semana pasada este tema. ¿Cómo es que el pueblo de Dios que estaba bajo el señorío de Dios se veía? ¿Qué decisiones tomaba? ¿De qué manera podíamos ver que el pueblo de Israel, Dios estaba sobre ellos, su señorío estaba sobre ellos? Entonces, una pregunta para nosotros el día de hoy ¿es Dios el que tiene el señorío sobre mis decisiones? ¿Es Dios el que realmente está dirigiendo mi vida, llevándome hacia donde Él quiere? ¿O es más bien yo tratando de llegar a un lugar donde yo quiero y de repente invitando a Dios, ¿no? Cuando me va más mal, pues me invito, Señor, ayúdame, porque es que ya no puedo con esto, no puedo con aquello. Imagínate si realmente escucháramos la voz de Dios tal cual, nos diría, pues tú te metiste allí. Tú llegaste allí solito, no me eches la culpa a mí, no me digas que yo, que no sé qué. Hay una canción, hay una canción de esas cantineras. Sí, pues es que hay una canción de esas cantineras que, híjole, no sé por qué la tuve en la mente toda la semana. No me acuerdo ni dónde la escuché, pero ahí la traía y quería quitármela y no me la pude quitar. Y ahora que te la quiero decir, ya no me la acuerdo. Ya no me acordé. Bueno, la canción, te iba a decir la tonada, pero la canción dicen por allí, bueno, es más o menos, ¿no? Dicen por allí que el tener otro amor me va a llevar al infierno. Es una canción cantinera. Dicen por ahí que el tener otra mujer, el tener otro amor me va a llevar al infierno por el adulterio, pues eso es asunto. Pero el que está cantando dice, pero la culpa la tiene Dios, que permitió que me enamorara de esa otra mujer. O sea, imagínate, ya te acordaste de la canción, ¿verdad? No, si no, ahorita me la acuerdas. Bueno, ya me la acuerdo porque no voy a poder quitar otra vez. Entonces, ¿realmente es Dios el que está tomando el señorío de mis decisiones? ¿O realmente somos como muchísima gente que el día de hoy está echándole la culpa a Dios porque tembló? ¿No? Es que Dios tiene la culpa porque tembló aquí. Es que Dios tiene la culpa porque allá se incendió. Es que Dios tiene la culpa porque explotó la pipa. Es que Dios tiene la culpa porque ya no tengo que comer. Es que Dios tiene la culpa porque si Dios fuera todo amor, realmente como Él dice, entonces yo no estaría así, entonces el mundo no estaría así, entonces la gente no estaría así. Pero ese no es el punto, ¿ok? Cada uno de nosotros decidimos en dónde está. Cada uno de nosotros, en base a nuestras decisiones, decidimos a dónde llegar. Y eso es lo que Amalek decidió. Y ahorita te voy a contar la historia. Eso es lo que Amalek decidió. Y después con el pueblo de Israel, eso es lo que Israel también estaba decidiendo. Aunque Dios les había advertido, tal vez Amalek no le dijo nada, Dios, pero a Israel sí le advirtió una y otra vez: no hagas esto, no hagas aquello, no te metas aquí, no te metas allá, no confíes en él, no tengas como amigo así. Y entonces Dios les advirtió, pero ellos tomaron sus decisiones y ellos hicieron lo que quisieron. Y entonces después de mucho tiempo dijeron: Señor, ¿por qué nosotros? Y te repito, imagínate Dios diciéndoles: pues bueno, es que tú solito te caíste allí. Tú solito te caíste allí, y sin embargo tendré misericordia de ti, dice Dios. Y eso sí lo vemos constantemente en todo el Antiguo Testamento. Y aún también para nosotros, Dios sigue teniendo misericordia hasta el día de hoy. No importa el lugar donde nosotros hayamos caído. No importa el lugar.
Filipenses 1:6 dice que lo que Dios comenzó en vosotros será fiel en perfeccionarlo. Es decir, si Dios te agarró, ya no te va a soltar. Entonces te va a sacar en un hoyo y Dios tiene la misericordia de ir y sacarte de allí. Sí, lo es. Y vas a caer en un segundo hoyo y tal, y Dios va a ir a recogerte también de allí, pero tampoco podemos estar jugando con Dios. Entonces, mira, 3 puntos que tengo para ti el día de hoy acerca de este asunto de Amalek y de borrar la memoria del pueblo de Amalek sobre la faz de la tierra o de la historia. La primera cosa, o el primer punto es enemigos, ¿ok? Pone allí, estás apuntando enemigos. Vamos al Salmo capítulo 10 o al Salmo 10 y vamos a leer algo interesante. Salmo capítulo 10 o Salmo 10. Salmo 10 y te voy a leer a partir del versículo 3, ¿ok? El primer punto que vamos a ver es enemigos, ¿sale? O enemistad o enemigo. Salmo 10 y te voy a leer a partir del versículo 3. Dice así: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Está hablando de la persona mala. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho delante de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado y ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Aquí está narrando acerca de las decisiones o la vida de una persona llena de maldad. Y está hablando que esa persona llena de maldad dice: yo voy a hacer y voy a deshacer. Mira, no me importa Dios, no me importa lo que Dios tenga para mí. Es más, Dios no figura en mi vida. No, yo no quiero nada con Dios. Dice, no está Dios en sus pensamientos. Y es todo lo contrario de lo que tú y yo somos. Así como si Dios quiere, déjame ver cuál es la voluntad de Dios, vamos a orar. Es totalmente todo lo contrario. Entonces, una persona llena de maldad dice: no hay Dios, no quiero a Dios. Y entonces dice: si esto pasa, pues que pase, no importa, a mí no me importa. Y no cree la gente en Dios como juez. Seguimos como arrastrando ese tema, ¿no? No cree en Dios como juez. Y entonces mucha gente el día de hoy dice: bueno, lo que nosotros hacemos aquí está el infierno, aquí lo vamos a pagar. Y aquí toda la gente lo va a pagar. Bueno, hay consecuencias. Pero el asunto es que existe el infierno. Y Jesús lo dijo. Entonces, el corazón del malvado no busca a Dios. No le interesa a Dios. O hace a Dios a un lado. ¿Ok? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho a Dios a un lado? Y recuerda esa vez que tal vez buscaste pecar y entonces hiciste a Dios a un lado. Así como: Señor, ahorita no. Como decía Josías, en este momento no tengo tiempo, mañana, después, o el día que tenga ganas, ¿no? Y entonces el menosprecio a Dios usualmente se encuentra en el rechazo a la voluntad de Dios, ¿ok? El menosprecio a Dios usualmente se encuentra en el rechazo a la voluntad de Dios y el buscar mi voluntad propia. Entonces el malvado, imagínate, tal vez algún día escuchó de Dios y entonces Dios le dijo: bueno, yo quiero que tú te portes de esta manera. Y el malvado dice: no, yo me voy a portar de la manera como yo quiero. Yo voy a decidir mi vida como yo quiera. Yo voy a ir a donde yo quiera. Por eso tengo libre albedrío, por eso tengo libertad, por eso bla, 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 bla. Y entonces no considera las consecuencias de sus decisiones, o menosprecia, o no evalúa lo que va a pasar después. Entonces, el primer punto, estamos hablando de enemigos, enemistad. Ahora sí, ¿quién fue Amalek? Vamos a ir a descubrirlo y vamos a ir a ver en los diferentes pasajes en la Biblia. ¿Quién fue Amalek? Te voy a contar la historia de Amalek, porque en este caso Amalek era ya un pueblo, ¿ok? El pueblo de Amalek, aunque en algún momento fue una persona
ya se convierte en este momento de la narración en un pueblo. Entonces vamos a buscar en Génesis, vamos a empezar desde el principio a ver quién era Amalek. Génesis capítulo 36. Si no, pues allá apunta y después lo buscas en tu casa. Génesis capítulo 36, versículo 15 y 16. Génesis 36, 15 y 16 dice: estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes: Temán, Omar, Sefo, Cenas, Coré, Gatam, ¿y quién? Y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Entonces ese cuate, Amalek, ¿de quién era hijo? Era hijo de un personaje que se llama Esaú. ¿Ok? Entonces Amalek era un descendiente de Esaú. Bueno, los amalecitas descendían de este hombre, de Esaú. ¿Se acuerdan de la historia entre Esaú y Jacob y su papá Isaac? Y que Jacob le robó, entre comillas, la primogenitura a Esaú. Pero vemos en la historia que Esaú más bien se la vendió, se la tracaleó a Jacob. Bueno, ese Esaú. Esaú, el hermano de Jacob. Y entonces la tribu de Amalek era una tribu nómada, es decir, no tenían un lugar fijo. Era una tribu nómada que vivía por los límites de la tierra de Canaán, hacia el sur. ¿Ok? Y entonces ahí vivían, iban para un lado, iban para otro, pero vivían en la tierra límite entre Canaán. O sea, no se metían a Canaán, vivían ahí en la tierra límite. Y cuando el pueblo de Israel quiso pasar por allí, pues se los encontró. Entonces, fíjate bien, Esaú y Jacob eran ¿qué? Hermanos. Entonces los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob eran ¿qué? Primos. Bueno, en la historia vemos que ya pasó mucho tiempo, pero usualmente esos lazos consanguíneos sí se tomaban mucho en cuenta en aquel entonces. Bueno, es que es parte de mi familia, es que es mi primo, es que es parte. Y entonces se cuidaban y todo lo demás, se cuidaban entre ellos. Y aún más que había enemigos y pues voy a cuidar a los de mi familia y voy a cuidar a mis primos y esto y aquello. Entonces se suponía que los descendientes de Saúl y los descendientes de Jacob, ¿quiénes eran los descendientes de Jacob? Las 12 tribus de Israel. Se suponía que pues bueno, se cuidarían. Eso sería así como que son parte de mi familia, pues algún día si veo que tienen dificultad, pues les echo la mano, ¿no? Sin embargo, esto no pasó así. Y entonces vamos ahora al libro de Éxodo, el libro que sigue. Éxodo capítulo 17. Y te voy a adelantar un poquito de la consecuencia de esto, o de por qué estos cuates andaban así. Estos cuates andaban, los amalecitas, descendientes de Saúl, andaban bien ardidos, ¿ok? Andaban así como bien envidiosos, andaban bien mal, enojados, súper enojados con sus primos, con aquellos que eran descendientes de Jacob, en este caso Israel. Éxodo capítulo 17, versículo 8, te lo voy a leer rapidito. Éxodo 17, 8. El título dice Guerra con Amalek. ¿Ya lo viste? Bueno, dice: entonces vino Amalek, o sea el pueblo, y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Te acuerdas qué significa esa palabra? Raer, así como rasurar, así como quitar, rascar todo. Raeré. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Tal vez has escuchado ese nombre. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Fíjate bien lo que dice ahí. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces,
estos descendientes de Esaú se suponía que al ser familia iban a ser camaradas, se iban a cuidar unos a otros, pero no pasó así. Más bien la tribu de Amalek o el pueblo de Amalek, descendientes de Esaú, estaban bien ardidos, estaban bien enojados con el pueblo de Israel, con los descendientes de Jacob. ¿Por qué? Pues porque le habían robado su primogenitura. O sea, lo que me tocaba a mí, yo descendiente de Esaú, Amalek, y que tú ahora vas a ir a entrar en la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra bendita por Dios, y que Dios te va a sostener y que Dios te va a ayudar, una tierra muy padre, una promesa muy grande de Dios. Esa yo la merecía, esa me tocaba a mí. Y entonces, como ya no puedo obtenerla, como ya mi abuelito, mi tatarabuelito de Saúl se murió o así, ya no puedo reclamarle, entonces voy a ir en contra de ti, Israel. Me caes gordo, Israel. Aunque seas mi primo, Israel, me caes gordo. Las 12 tribus de Israel me caen gordas, los voy a destruir. No quiero que ellos, si yo no lo tengo, ellos tampoco lo van a tener. Entonces andaban bien enojados. Ahorita te voy a hacer un poquito más de historia también. Pero andaban bien enojados por este asunto, el asunto de la primogenitura. Entonces, hace un momento te dije, cada quien está en el hoyo que quiere estar. Cada quien está en el lugar a donde sus decisiones lo llevaron. Y entonces, estando allí en esos hoyos, ¿cómo nos atrevemos a reclamarle a Dios? Y entonces, yendo o tal vez poniéndome en los zapatos de los amalecitas, de los de Amalek, reclamando, no, es que ustedes los de Israel, Dios les dio la primogenitura y la bendición y esto y aquello, no les vamos a dejar que entren. ¿Por qué? O sea, ellos ni siquiera estaban cuando Esaú hizo ese arreglo, esa trácala con su hermano. O sea, ellos ni siquiera estaban, ellos ni siquiera tienen que ver allí. Pero ellos sí se quisieron ajusticiar a los del pueblo de Israel. Así como que, no, pues eso nos tocaba a nosotros, ustedes no. Bueno, eso es más o menos lo que estaba pasando. Entonces, la mano, dice allí en Éxodo 17 y 16, la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios. O sea, imagínate, quiero que más o menos como que pongamos en nuestra cabeza el dimensionar que una persona o que un pueblo o que gente levante su mano contra el trono de Dios. O sea, es ir en contra del creador del universo, es ir en contra de aquel Dios que es el único vencedor y que nadie puede contra él. Es estar enojado con el sumo soberano de todo el universo, el que tiene en sus dedos el sol, el que tiene en sus manos la nube, las estrellas, la luna y todo el universo, el que le da vuelta a la galaxia, el que hace que tengamos vida en este mundo, el que mueve con su aliento el mar y los océanos, el que deja que venga el frío y la lluvia y el sol. O sea, es ponerte en contra del Dios creador, de Jesús, de Jehová. Y entonces la gente, ¿cómo podemos entender esto? La mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios. O sea, Amalek, ¿estás loco o qué? O sea, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo se te ocurre ir en contra de la voluntad de Dios o del trono de Dios? No va a salir nada bueno de eso. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia, tal vez en algún momento podemos decir, yo nunca me he levantado en contra del trono de Dios. Cuando hablamos de que, bueno, yo nunca he estado en contra del trono de Dios, pero muchas veces Dios nos ha dicho que hagamos y no lo hemos hecho. O sea, es casi lo mismo. Cuando vemos más adelante en el libro, ahorita vamos a ir para allá, pero vemos más adelante en el libro de Primero de Samuel capítulo 15, donde dice Samuel a Saúl, cuando Saúl es desechado del reinado, le dice, rey, es que tú desobedeciste, y como pecado de adivinación y rebeldía así fea y de idolatría es el que tú hayas desobedecido a Dios. O sea, el desobedecer a Dios muchas veces, o más bien, nos pone en contra del trono de Dios, y entonces nos convertimos en enemigos de Dios. Deuteronomio capítulo 5 es el pasaje que estamos leyendo, 17 y 18. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. La decisión de Amalek fue destruir al pueblo de Israel
y lo hizo de una manera tan artera. Fíjate bien, no tenían que hacer nada, o sea, no tenían nada que ver allí Amalek con el pueblo de Israel. Dios ni siquiera dijo: Amalek los vas a destruir, pero Amalek se metió con el pueblo de Dios. Amalek levantó su mano contra el trono de Dios y lo hizo, dice aquí el versículo 18, contra los más débiles. Cuando iban avanzando el pueblo de Israel en el desierto, en la campaña que iban hacia la tierra prometida, usualmente iban en el frente, iban los personajes o las personas pues más fuertes y entonces los guerreros y así. Y cuando iban dejando la parte de atrás, en la retaguardia, iban dejando, porque iban abriendo camino, iban dejando a los más débiles, a los niños que caminaban un poquito más lento, a los enfermos, a los ancianos. ¿Y sabes en dónde atacó Amalek? Atacó allí. Amalek no fue al frente de la batalla, no fue a echarles bronca pues a los más grandotes, a los fuertotes. No, Amalek traicioneramente se esperó y atacó en la retaguardia, y atacó a niños, atacó a ancianos, atacó a lo más débil. Eso es lo que dice la palabra: atacó a lo débil del pueblo de Israel. Entonces se levantó contra el trono de Dios. Eso es algo serio. Entonces, según la palabra, la decisión de Amalek de pelear contra Israel fue una decisión hecha con alevosía, con ventaja y con malicia. O sea, realmente a Amalek no le importaba obtener algo del pueblo de Israel. No le importaba, como en otras ocasiones hemos visto en la palabra que dice: ve y entonces tomarás las ciudades, o tomarás el botín, o tomarás los animales. No, a Amalek no le importaba eso. A Amalek lo único que le importaba era hacer maldad en contra del pueblo de Israel, porque ellos no tenían lo que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Entonces era malicia, alevosía, ventaja, o sea, querían matarlos, querían hacerles daño. Entonces, esa fue la decisión de Amalek. Recuerda, el primer punto que estamos hablando es enemigos. Y entonces, ellos decidieron estar allí. Ellos decidieron hacer eso en contra del pueblo de Israel y en contra de Dios. Estaban enojados tal vez, pero ellos decidieron hacerlo. Estaban ardidos tal vez, pero ellos decidieron hacerlo. Cuando tú y yo nos enojamos, cuando tú y yo andamos así ardidos, cuando tú y yo andamos ofendidos, ¿qué decisiones tomamos? Si estamos tomando decisiones, híjole, en contra de la voluntad de Dios, o más bien tenemos que cuidar qué decisiones estamos tomando. Y tú y yo sabemos que cuando estamos enojados no tomamos buenas decisiones. ¿O sí? ¿Verdad que no? Cuando estamos enojados, usualmente no tomamos buenas decisiones. Gritoneamos, decimos, maldecimos, groserías, y en algunas ocasiones pensamos malos pensamientos y ojalá te murieras. O sea, no lo decimos, pero aquí lo traemos a veces. Y entonces la gente actuamos mal cuando estamos así. Ten cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, porque en muchas ocasiones, y tú me vas a dar la razón en esto, nos damos cuenta ahora que ya nos calmamos, que ya estamos mejor, que ya como que las aguas se suavizaron. Nos damos cuenta de que, híjole, yo tomé esa decisión. Sí, tú lo tomaste, estabas enojado. Y ahora cargamos las consecuencias de esas decisiones. No son nada agradables. Y para Amalek no fue nada agradable la consecuencia. Ahorita vamos a hablar también de eso. Sin embargo, no podemos olvidar el porqué de las consecuencias que el día de hoy vivimos. Tal vez decidimos mal, tal vez nos metimos en un hoyo, tal vez estamos allí, pero no podemos olvidar las consecuencias de lo que estamos viviendo el día de hoy, resultado de las decisiones que ayer tomamos. Tomamos decisiones, sí, pero ¿a dónde nos llevaron esas decisiones? Otra vez regresate a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Tomando al pueblo de Amalek, voy a tomar su ira, su ardor del pueblo de Amalek. Voy a hablar así como que, bueno, tenían razón de estar enojados el pueblo de Amalek. Tal vez esa promesa era para ellos, esa primogenitura era para esos descendientes. Pero yendo a Génesis capítulo 25, nadie, fíjate bien, nadie le quitó a Esaú su primogenitura. Nadie le hizo manita de puerco.
Nadie le torció el brazo a Esaú para decirle, a ver, ahora me la das, y ahora quién sabe qué. No, nadie obligó a Esaú a estar en el lugar que él decidió estar. Génesis capítulo 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú, o sea, Esaú y Jacob, son los niños, pues, las criaturas, pues. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo, rojizo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, dijo Jacob. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y dijo, te lo juro. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, subrayado, así menospreció Esaú la primogenitura. Y entonces, a ver, vamos a regresarnos a Amalek. ¿Por qué estás enojado? Si realmente nadie le quitó nada a Esaú, si realmente nadie le hizo manita de puerco a Esaú, ¿por qué nosotros esa misma idea la traemos a nosotros? ¿Por qué nosotros a veces nos enojamos tanto con Dios? O no aceptamos ciertas cosas, o no aceptamos ciertas consecuencias. ¿Sabes? Nosotros mismos hemos buscado esas consecuencias. Nosotros mismos hemos buscado de alguna otra manera estar en el hoyo que en alguna vez estuviste, estás, o tal vez mañana vas a estar. Nosotros mismos hemos decidido. Nosotros mismos nos convertimos por voluntad propia en enemigos en este caso de Dios y del trono de Dios. ¿De qué manera nos convertimos en eso? ¿Qué fue lo que Esaú hizo? En su momento, Esaú solamente se preocupó por satisfacer su carne. O sea, venía cansado y de la casa, de todo el asunto, solamente dijo, es que esa birria está bien roja, está bien bonita, ya viene con lentejas y dame un plato con consomé. ¿A cuánto me lo das? Y entonces dijo, pues te lo doy a toda tu primogenitura. De eso de qué me va a servir. ¿Qué es eso de la primogenitura? Nada, tú no te preocupes, ¿me la das o no me la das? No me importa. Y dice, y menospreció Esaú lo que Dios tenía para él. En su momento, entonces, Esaú solamente se preocupó por satisfacer su carne, sin importarle las consecuencias de sus decisiones, hasta que se dio cuenta, pero ya fue demasiado tarde. No lo voy a leer, no vamos para allá, pero en el libro de Hebreos capítulo 12 dice que Esaú vendió su primogenitura, y después de que se dio cuenta, dice que chilló y quiso recuperarla, dice la historia, pero pues ya había sido demasiado tarde. Y entonces Isaac, la historia cuenta que Isaac le da la primogenitura a Jacob. Y entonces viene corriendo Esaú después de que se entera. Y entonces dice, ¿por qué le diste? ¿Por qué esto? ¿No tienes algo para mí? Y entonces Isaac se saca todo de onda y le dice, pues que Dios te bendiga, mijo. Adiós. Siendo que al otro, a Jacob, le había dado toda su primogenitura, toda la bendición que vendría después, posteriormente al pueblo de Israel, a través de la promesa de Dios para ese pueblo. Esaú nunca supo lo que estaba haciendo. Esaú nunca se dio cuenta de las consecuencias, o si las sabía, las llegó a menospreciar. ¿En qué posición estamos nosotros? Y nosotros no es que ya no sepamos de qué se trata el asunto, no es que no sepamos qué consecuencias van a venir, lo sabemos. Muchos de nosotros venimos de esas consecuencias. Andamos todos con cicatrices, venimos con un corazón con heridas, venimos cojeando de una situación porque ya venimos de allá y ya sabemos las consecuencias que es el decidir para nuestra carne. Y entonces por mucho tiempo lo hemos hecho, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Primer punto, enemigos. Y vete a Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. ¿Cómo es que nosotros, o la gente, o el ser humano, se convierte en enemigo de Dios? Has levantado tu mano en contra del trono de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, Romanos 8:5 dice,
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, o sea las decisiones, o sea el camino de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿En qué momento el ser humano se convierte en enemigo de Dios? Bueno, pues cuando le da rienda suelta a su carne, cuando realmente buscamos vivir en la carne. Ahora, el libro de Romanos, como tú lo sabes, está escrito para la iglesia. No está escrito para gente que no conoce a Dios. Está escrito para la iglesia. Y está escrito para ti y para mí. ¿De qué manera tú y yo hemos decidido? ¿De qué manera tú y yo hemos buscado satisfacer nuestra carne sin importarnos lo demás o las consecuencias? Muchos de nosotros vivimos el día de hoy en esas consecuencias. No es demasiado tarde. Dios tiene misericordia de nosotros. Va a ser demasiado tarde el día que pierdas tu vida o el día que Jesús venga por nosotros. No te esperes hasta ese día. Empieza a cambiar las cosas. Ahora, para Esaú no tuvo que pasar mucho tiempo para que él se diera cuenta de su error. Y dice la historia que pues chilló y ella, ay Señor, y dame, ¿por qué a mí no? Y esto, y se dio cuenta. Imagínate ahora los descendientes de Esaú, Amalek, uno de sus hijos o de sus descendientes. Imagínate a Esaú contándole la historia de cómo perdió su primogenitura. Y entonces, imagínate tú, cada vez que hay problemas entre personas, siempre las personas cuentan su propia historia, ¿verdad que sí? Nadie dice, fue mi culpa, yo lo hice, fue por mí, a mí, a mí. No, dice, no, toda la tenía contra mí, yo no hice nada. No, hombre, mira, es una palomita blanquita de Dios, mira, ya, así, mira, purr, purr. Yo no hice nada, yo no sé por qué las tiene en contra de mí, yo no sé por qué me odia tanto, yo no sé por qué, yo no sé. Y entonces, la verdad, de verdad, así, sí es cierto. Cada uno de nosotros tenemos que ver. Para Esaú no tuvo mucho tiempo que pasar para que se diera cuenta de su error. Pero nosotros tenemos que entender que así mismo tenemos una decisión cada día en nuestras manos. Y ahora nosotros no tenemos excusa. Conocemos la voluntad de Dios y no podemos decir que nunca lo supimos. No podemos decir así como que no, a mí nadie me dijo, no, el pastor nunca ha predicado de eso, no, es que no, hasta ahorita me das cuenta, no podemos decir eso. Mira, busca Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Nadie podemos decir eso, de que a mí nadie me dijo, de que yo no sabía. Porque Dios lo dice siempre. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y te voy a leer el versículo 20 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No tenemos excusa, mi hermano. Tú y yo sabemos de qué se trata. Tú y yo sabemos las consecuencias. Tú y yo sabemos que es pecado. Tú y yo sabemos que eso está en contra de la voluntad de Dios. Y no podemos jugarle así como que, no pasa nada. O así como decía el malo, no, nadie me ve. Dios está bien lejos. Dios está ya sentado en el trono del celestial. No, nada que ver conmigo. Aquí voy a pagar todo. No tiene nada que ver con eso. Tenemos que entender que hay una justicia, ¿ok? Y ese es el punto número 2. Punto número 1, enemigos. Punto número 2, justicia. Y esa justicia, ya como te lo he dicho antes, punto número 2 es dar a cada quien lo que se merece. Justicia es dar a cada quien lo que se merece. Y en el versículo 18 dice, de Deuteronomio 25, dice,
de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Es lo que me refería cuando te dije que, bueno, iban niños, iban ancianos, iba gente que no podía caminar muy rápido, y allí fue donde Amalek fue y llevó la espada y los mató, y hizo un desgarriate allí Amalek con el pueblo de Israel. Y entonces, justicia es dar a cada quien lo que merece. Punto número 2, justicia. Y entonces la justicia de Dios es justa. ¿Ok? Sí, explico eso, sí me entiendes eso, ¿verdad? La justicia de Dios es justa. Es decir, la justicia de Dios es recta. La justicia de Dios no está vendida. La justicia de Dios no está corrompida. La justicia de Dios es una justicia real. No es como la justicia del hombre, la cual está vendida al mejor postor. La justicia de Dios es realmente justa. ¿Ok? Bueno, vete ahora al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15. Y entonces, fíjate, ¿qué fue lo que hizo Amalek con el pueblo de Israel? Lo atacó ¿por dónde? En la retaguardia, donde iban los débiles, donde iban los cansados, donde iba así. Y usualmente son los niños que están cansados, los adultos, los jóvenes, así, son los que están cansados, porque no aguantan 3 pasos y ay, no, ya cárgame, ya, que no sé qué, y así, los niños. Bueno, ahora, la justicia de Dios es justa. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 1, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: lo castigaré, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fíjate bien lo que te voy a decir. Solamente Dios puede ver todo y a todos al mismo tiempo. ¿Estás de acuerdo? Solamente Dios puede ver todo y a todos al mismo tiempo. Solamente es Dios el único que puede ver lo que realmente pasó y quién realmente tiene la razón o quién realmente es culpable. Solamente es Dios el único juez que puede decir eso. Y entonces vamos a Salmo 37. Vete a Salmo 37. Estamos hablando del segundo punto, que es la justicia. Salmo 37. Salmo 37, versículo 1. Salmo 37, 1. ¿Lo tienes? Salmo 37, 1. Dice el título: el camino de los malos. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y fíjate lo que dice aquí: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Otra vez, solamente Dios puede ver todo y todos al mismo tiempo. Solamente es Dios el único que puede ver lo que realmente pasó y quién realmente tiene la razón. Entonces, esta palabra dice: encomienda a Dios lo que está pasando en ti. Encomienda a Dios lo que está pasando en tu vida. Encomienda a Dios eso que tú dices: es que no es posible que se cometa esa injusticia. Encomiéndale a Dios eso. Y porque es Dios un juez justo, el que tiene una justicia justa, el que tiene una justicia real. Ahora, mucha gente
Puede decir, bueno, es que no pasa nada, es que aquí está hablando del camino de los malos, y hay muchos pasajes que nos hablan acerca del camino de los malos, y el malo prospera, y el que reclama a Dios, y aquel que se porta mal, mira cómo le va, y todo eso. Hay muchos pasajes que hablan acerca de eso, y que nosotros en algún momento hemos llegado a pensar. Yo lo he llegado a pensar. Primera de Pedro capítulo 2, otra vez, versículo 20. Primera de Pedro 2, 20. Ahorita fuimos a la segunda, ahora vamos a primera. Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20 al 23. Dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomienda tu causa al que juzga justamente, porque nada se escapa a la justicia de Dios. Para nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, para nosotros que oramos, pedimos y buscamos a Dios, para nosotros siempre, fíjate, para nosotros siempre la respuesta de Dios va a tardar. ¿Cierto o no? Es que ha orado a Dios, que mira que, pero Dios no me ha contestado, pero Dios no me ha dicho nada. Para nosotros siempre la respuesta de Dios va a tardar. Siempre va a ser tardada, o siempre vamos a estar inconformes o impacientes para que Dios nos responda. Y eso se supone que pasa cuando nosotros somos los agredidos. Señor, te pido que hagas justicia con él. Señor, ajustíciatelo porque me hizo daño. Señor, ¿por qué no te lo has ajusticiado? Señor, mira que no sé qué, que mira que lo que hizo, mira que ya tiene como 5 años que estoy pidiendo que te lo ajusticies, Dios. Cuando nosotros pedimos justicia sobre otro, siempre va a tardar. Y decimos, Señor, ¿por qué te has tardado tanto? Y mira que esos incircuncisos, y mira que esos hombres, y mira que esas mujeres que estuvieron en contra de mí. Señor, ¿por qué no respondes? Señor, yo creo en tu justicia, pero ¿por qué, Señor, no ha caído tu mano poderosa sobre ellos y los ha aplastado? ¿Por qué, Dios? Bueno, eso siempre va a pasar cuando nosotros somos los agredidos. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que decidimos hacer el mal? ¿Qué pasa cuando nosotros somos los que nos portamos mal? Los que solo nos importó satisfacer los deseos de nuestra carne. ¿Qué pasa? Es ahí donde desearíamos o donde deseamos que la justicia de Dios se tarde. Yo reconozco que hice mal, y yo reconozco que hay consecuencias, y yo reconozco que Dios pagará a cada uno. Señor, pero tárdate, Dios. Tárdate, todo lo que quieras tardarte. Y el otro orando, Señor, ajustíciatelo. Y tú, tárdate. Y el otro, ajustíciatelo. Y tárdate. Bueno, dice Dios, ¿a quién le hago caso? Dios no le va a hacer caso a ti o al otro o a mí no, es Dios, su justicia es justa, es decir, es recta, no está vendida. Cuando regresamos a 1 Samuel, que dice, vas a destruir a los hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, mucha gente, fíjate bien, mucha gente va a decir, ¿por qué a los niños de pecho? ¿Por qué los niños chiquitos? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué esto si no tienen la culpa? ¿Has visto las noticias, por ejemplo, de la guerra que está pasando allá en Israel y Hamas y todo este asunto de Palestina? ¿Alguna vez has visto esas noticias? Y de repente los medios de comunicación solamente te dicen lo que ellos quieren decirte. ¿Estás de acuerdo? O sea, no dicen todo lo que está pasando. Y entonces, ¿quién es el malo de esa película? El pueblo de Israel. Él es el malo, porque toman a niños, por ejemplo, agarran niños y los agarran ahí llorando y mutilados y otros muertos, y solamente toman esas fotos o esas películas o ese video. Pero hay mucho más que mostrar. Por eso te digo que solamente Dios puede verlo todo y a todos al mismo tiempo. Y solamente Dios es el único que tiene la razón, o puede ver quién es el que tiene la razón. Yo no puedo decir este es malo o este es bueno.
Yo lo único que puedo hacer es confiar en Dios. Y entonces en 1 de Pedro 23, dice: encomienda a Jehová tu causa, porque Él es el que juzga justamente. La pregunta aquí no es si me va a justiciar, o si yo justicio, o si viene sobre mí, o si viene sobre ti, o si va a llegar tarde o tal vez no va a llegar, el asunto de la justicia de Dios. La pregunta a ti es: ¿en qué lado estás? ¿De qué lado estás tú el día de hoy? ¿Cómo te consideras tú? Estamos hablando del punto 2, la justicia. ¿En qué lado estás tú? En Romanos 3:10 en adelante dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos a una se desviaron, veneno de áspides hay debajo de sus labios, con su lengua traen engaño. Y entonces habla acerca del pecador, habla acerca de nosotros. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en base a la verdad de la palabra de Dios, tú y yo somos culpables. Tú y yo somos culpables. Y entonces no nos queda así como ponernos y decir: Señor, ajustíciatelo, porque yo soy culpable. O sea, yo soy el primero que debe caer la justicia sobre mí. A la gente no nos gusta eso, pero yo soy el primero. Dios estaba viendo a Amalek y estaba viendo en un periodo de tiempo y en otro periodo de tiempo lo mismo, cuando nosotros no pudimos ni siquiera ver, cuando el pueblo de Israel no podía ver, cuando los amalecitas no podían ver. ¿Sabes? Fíjate bien. Cuando ocurrió esto, bueno, voy a situarte en Deuteronomio. Fíjate bien, en Deuteronomio capítulo 25. ¿Sabes cuántos años pasaron cuando Amalek le hizo la guerra a Israel? Hace como 40 años, ¿te acuerdas? Cuando iba subiendo de Egipto. Hace 40 años. ¿Sabes cuántos años pasaron de ese momento atrás, cuando Esaú vendió su primogenitura? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Alguien se acuerda? Pasaron 400 a 500 años. O sea, ¿quién se iba a acordar de lo que pasó? Ahora, ese mismo, para adelante, estamos situados en 1 Samuel capítulo 15, donde el rey Saúl va a ir a destruir a todos los amalecitas. ¿Sabes cuántos años pasaron? Otros 500. Y entonces, imagínate, desde el rey Saúl, que fue a destruir a Amalek, y al rey Agag, que era de Amalek, hasta Esaú, había más de 1000 años. ¿Quién se acuerda? Yo ni siquiera me acuerdo qué desayuné ayer. Imagínate, te vas a acordar lo que pasó hace 1000 años. La gente, imagínate eso. O sea, solamente Dios puede ver todo y todos al mismo tiempo. Y entonces mucha gente va a decir: ¿por qué Dios es tan injusto que mandó matar a esos inocentes? Es que tú no sabes lo que Dios está viendo. Es que tú no sabes lo que Dios está diciendo. Es que tú no sabes lo que Dios realmente se está enfrentando. Nosotros nada más podemos ver a través de una rendija así en la historia. Pero Dios lo ve todo, absolutamente. Pasado, presente y futuro. Es Dios sin tiempo. Entonces, sabiendo esto, yo soy culpable. Y sin duda debo dejar de hacerme la víctima. Es que, Señora, justíciatelo a Él, porque a mí me hizo. Deja de hacerte la víctima. Y empieza a salir, a trabajar para salir del hoyo en el cual estás. Si Dios no ha hecho con nosotros conforme debería de hacer o conforme debería de pagarnos, tenemos que ser agradecidos. Deberíamos de estar peor. ¿Estás de acuerdo? En base a lo que hemos hecho, deberíamos de estar peor para pagar lo que hemos hecho. Como dicen las personas, es que aquí se paga todo. Realmente, si aquí se pagara todo, yo debería de estar mucho peor. Ciego, sordo, mudo y feo. Bueno, eso ya lo tengo. Ríete. Me hace sentir mal. Bueno, entonces, si Dios pagara para nosotros lo que realmente deberíamos de recibir, no estaríamos aquí. Entonces, deja de hacerte la víctima y empieza a trabajar lo que Dios tiene para ti. ¿Y qué es lo que Dios tiene para ti? Misericordia. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: no es que Dios haya retardado su promesa, sino como algunos la tienen por tardanza, sino que se ha retraído en su misericordia para que todos procedan al arrepentimiento. Y así mismo nos lo dice a nosotros. Punto número 2: empieza a caminar en un camino de arrepentimiento, porque la misericordia de Dios está sobre ti y son nuevas cada mañana.
Cada vez que sale el sol, Dios nos da de su misericordia. Punto 3 y último: consecuencias. Versículo 19 de Deuteronomio 25. Consecuencias. Versículo 19, Deuteronomio 25. Dice: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿O fueron las consecuencias para Amalek? Borrarás la memoria de Amalek, de ese pueblo, para siempre. Y en 1 de Samuel, lo que acabamos de leer, vamos otra vez para allá. 1 de Samuel, capítulo 15, pero ahora el versículo 32. Vete a 1 de Samuel. 1 de Samuel 15. 1 de Samuel 15, 32. 1 de Samuel 15, 32. Okay. La historia tal vez te la sabes, si no te la dejo de tarea, todo el capítulo 15, es mucho, no lo puedo leer todo, pero está hablando acerca de que Dios le dio una orden al rey Saúl, y la orden fue: ve y destruye a Amalek, o sea, el pueblo de Amalek, y destruyelos a todos y no dejes a nadie vivo. Esa fue la instrucción de Dios para Saúl. Si alguien recuerda, la historia es que Saúl fue bien obediente, ¿verdad? ¿Sí? Saúl hizo lo que quiso, en pocas palabras. Mató a quien él quiso y se trajo lo que él quiso y todo. Y entonces Samuel, que era el profeta y el sacerdote y todo, y entonces va y lo confronta y le dice: Saúl, ¿qué hiciste, mano? O sea, Dios te dijo que hicieras esto, ¿por qué no hiciste eso? No, es que yo pensaba que así estaba mejor, que no sé qué. Es como cuando la gente dice: yo busco a Dios a mi manera, ¿no? Cuando la gente dice: yo aquí me reúno a mi manera, yo hago las cosas a mi manera. Es igual que Saúl. ¿Y cuál fue el fin para Saúl? Fue malo. El mal fue malo. Entonces, eso fue lo que tenía Saúl en su corazón. Yo hago las cosas como yo quiera, a mí nadie me va a venir a decir rebeldía. Y entonces viene Saúl y le dice: mira, es que como pecado de adivinación es la rebeldía, Saúl, y Dios ya te ha quitado el reino de encima de ti. Entonces, pues ya no te queda hacer nada, Saúl. Vete a tu casa y ya vete a echar un tamal allá a tu casa. O sea, ya aquí no tienes nada que ver. Ya Dios puso como rey a otro. Y entonces Saúl empieza a chillar y empieza a decir: no, ¿cómo es posible? Que no sé qué. Bueno, termina mal Saúl. Pero Samuel va a terminar la obra que Saúl no quiso terminar. ¿Y cuál fue esa obra? Vamos a leerlo a continuación, versículo 32, 1 Samuel 15, 32. Dice: después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él, ¿cómo vino? Dice: alegremente. O sea, era un prisionero de guerra. Agag, el rey de Amalek, era un prisionero de guerra. Era alguien que se supone que tenía una sentencia de muerte en su vida. Y dice aquí: vino alegremente, bien quitado de la pena. Rey Agag, el profeta Samuel le manda a llamar. Qué chido, a ver, vamos, y que no sé qué. Ahorita me va a invitar unas cocas, me va a invitar unas guacamayas. Ahorita yo también le voy a dar, y que no sé qué. Y lo voy a saludar así, y la voy a chocar con él y todo lo demás. Y vino Agag alegremente. Y dijo Agag, fíjate lo que dijo: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, en otras palabras, ya la libré. Ya está todo chido, ya no hay nadie que me vaya a decir nada. Yo estoy bien, me mandaron llamar, soy el rey de Amalek. Yo aquí mis chicharrones truenan nada más. Estamos hablando del punto número 3, que son las consecuencias. Y entonces, versículo 33, y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedacitos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Aquí lo rescatable que te quiero decir es la manera en cómo salió Agag, la manera que él tenía, de una manera tan desfachatada y tan cínica, así como que vino alegremente, hasta bailando Macarena, así como que no, aquí ya todo está chido, vamos a la fiesta y que no sé qué, porque las cosas salieron como yo pensé. Todos se murieron en mi reino, sí, todos se murieron, pero yo estoy vivo. Bueno, vamos a brincarnos, y se me va el tiempo, vamos a brincarnos 500 años en el futuro, ¿ok? Después de esto, vete al libro de Esther. Esther, ¿dices dónde estaba? Esther. Vete al libro de Esther.
No vamos a leerlo todo, nada más te voy a dar referencias. Esther, léelo en tu casa si quieres, pero vas a saber de qué estoy hablando. Esther, capítulo 3. ¿Cuál era la encomienda? ¿Cuál era la consecuencia? Borrarás la memoria de Amalek de la historia para siempre. Esa era la consecuencia de lo que venimos cargando de Deuteronomio. Esther, ¿ya lo encontraste? Esther capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y los honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Quién era ese Amán? Amán era uno de los principales del rey Asuero. Amán estaba en contra de Mardoqueo. Mardoqueo era el tío de Esther. Y entonces Amán quería darle chicharrón a todos los judíos. La historia dice eso. Y entonces Amán les jugó allí una jugada y les engañó al rey y que no sé qué para destruir a todos los judíos. Ahora, fíjate bien, 400 años para atrás, ¿cómo se llamaba el rey que Samuel mató? Agag. ¿De dónde venía Amán? Hijo de Amedata, Agageo. Amán era descendiente de Agag, y Agag era descendiente de Amalek, y Amalek era descendiente de Esaú. O sea, más de 1500 años después, todavía había descendientes de Amalek y de Esaú. ¿Te das cuenta? Bueno, bríncate al 7:10. Ahí en Esther 7:10. Como ya sabes la historia, bueno, a Amán no le salió el asunto. En vez de colgar a Mardoqueo, que hizo una horca grande, pues colgaron a Amán. Y entonces dice el 7:10, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Ok? O sea, no le salió nada bien lo que iba a hacer Amán. O sea, era chapucero, y aparte también al mismo tiempo era descendiente de Agag, al mismo tiempo descendiente de Amalek. ¿Y cuál era la encomienda? Borra toda la memoria de Amalek para siempre. Ahí mismo en Esther capítulo 9 versículo 13 dice: y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. ¿Ok? En otras palabras, ahí termina la historia de los amalecitas. Eso de las consecuencias. Borrarás la memoria de Amalek. 1500 años después de Esaú, se borró totalmente. Amán y los hijos de Amán, todos colgados, y todo se acabó. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir. No importa lo que haya pasado, lo que hayamos hecho, podemos culpar a otros, podemos dar excusas de que yo no fui, de que yo no sabía, podemos dar excusas, podemos inclusive evadir las responsabilidades, pero al final de todo, la paga del pecado siempre es muerte. ¿Qué le pasó a Amán? Se murió. ¿Qué le pasó a Agag? Se murió. ¿Qué le pasó a los 10 hijos de Amán? Se murieron. La paga del pecado es la muerte. Y no importa que vengas bien fresco como lechuga, así como Agag, no, ya venga brincando alegremente y bailando el sapito, y sapito, y porque él decía, no va a pasar nada. No importa lo que pase, no importa que evadas, no importa, la paga del pecado es muerte, y eso no es nada agradable, mi hermano. Podemos vivir una vida como Agag, quitados de la pena, pero la justicia de Dios siempre va a llegar, tarde o temprano. La justicia de Dios siempre va a llegar, tal vez 1000 años después, pero llegó. Al entender que soy culpable, ¿cómo es que yo puedo arreglar el pasado? ¿Tú puedes arreglar el pasado? ¿Te gustaría arreglar el pasado? A lo mejor sí. Pero yo no puedo arreglar mi pasado. Igual tú no puedes arreglar tu pasado. No importa lo que hiciste, a dónde estabas, qué hiciste, qué dijiste, a quién heriste, o sea, no importa eso. No puedes arreglar el pasado, porque el pasado pues ya es pasado, ya está hecho. ¿Cómo puedo arreglarlo? No puedes deshacer lo que hice. No se puede, así simplemente, lo hecho está. Sin embargo, el mismo Dios justo que traerá justicia, la paga del pecado es muerte, ese mismo Dios también es Dios de gracia. Y es esto lo que nos otorga a ti y a mí: gracia.
Tal vez no podemos evadir las consecuencias presentes, pero sí podemos arreglar nuestra eternidad y nuestro futuro. Alguien tiene que pagar. Alguien tuvo que pagar las consecuencias de lo que hicieron en aquel entonces los amalecitas, y aunque pasaron mucho tiempo, alguien pagó las consecuencias. No puedes arreglar el pasado, está allí, ya no puedes cambiarlo, pero sí puedes arreglar tu futuro. Soy culpable, somos culpables, no puedo arreglarlo, pero sí puedo pedir perdón. Y es ahí donde entra el Evangelio. La paga del pecado es muerte, y Dios mandó a su único Hijo a que muriera por ti y a que muriera por mí, para pagar nuestros pecados. Aquel que no llevó pecado en sí mismo, y sin embargo llevó todos los de nosotros al mismo tiempo en la cruz, clavando la misma maldición y la misma condena que tú y yo nos merecíamos por haber hecho todo lo que hacemos mal, decidido mal, hecho mal, hablado mal, pensado mal, todo ese asunto. Jesús en la cruz pagó por todo eso. Arregla tu eternidad. No puedes arreglar el pasado, pero sí puedes darte cuenta de tu eternidad. Y es ahí donde entra el Evangelio. Para terminar, quiero leerte Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo que tenemos en Cristo es perdón y vida, y eso solamente es en Jesús. Enemigos, justicia, consecuencias, y Jesús llevó las consecuencias para que tú y yo fuéramos libres. Ponte en pie, vamos a dar gracias a Él. Señor Dios, pues aquí estamos otra vez. Y Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, tener ese perdón y entrar en esa misericordia, Dios, que solamente tú nos has dado y nos puedes regalar. Señor, a ti sea la gloria y la honra, Padre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, porque, Dios, todos somos pecadores, pero tú recibiste la paga y la justicia divina por causa de nosotros. Y así, Señor, como la consecuencia de Amalek fue que su memoria sería borrada de la historia para siempre, así también, Señor, hoy experimentamos, según tu palabra, que tú borras la memoria, Dios, de nuestros pecados para siempre. Tú tienes ese poder. Y tu palabra dice, Señor, que nunca más te volverás a acordar de ellos, y que están allí en el fondo del mar, de una manera simbólica, Dios, en donde nadie puede ir por ellos. Tú nos has perdonado y has borrado, Señor, nuestra maldad. A ti, Señor, sea la gloria, a ti sea la honra. En el nombre de Jesús te alabamos, Dios. Nuestros corazones insaciables son
nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias Dios por este día, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por dejarnos estar aquí. Te bendecimos Dios y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por venir hasta acá. Que Dios te guarde, te bendiga, te sustente, que Dios esté contigo, te hable, te consuele cada día. Que Dios sea tu fortaleza en esta semana. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Si ocupas oración, vente para acá, queremos orar por ti. ¿Sale? Vente. Gracias. Dios los bendiga.